¿Qué tal? Buenos días. Estoy hablándote directamente de la ciudad de Fort McMurray, en la provincia de Alberta, Canadá. Uy, Canadá. Mirá que fue noticia esta semana por el tema, esta ola de calor en un país que no está acostumbrado a tener tanto calor. Yo te veo en busito ahora, no hace tanto calor ahí, Facundo, donde vos estás. No, no es un busito, es una remera de manga Ah, larga y manga larga. justamente tiene protección Ah, solar, y por eso la estoy usando. Y es bastante claro. fresca. ¿Cómo están las cosas ahí en Canadá? Vimos que han tenido, lamentablemente, algunas pérdidas importantes de vidas humanas, que es lo más importante. Están evacuando lugares, la gente, las casas no están preparadas para este calor tan intenso que está viviendo Canadá por estos días. Sí, lamentablemente después de esta ola de calor que tuvo básicamente un saldo de más de 500 muertes en las tres provincias principales que fueron azotadas por esta onda de calor, que fue la Columbia Británica, a la provincia de Alberta y la provincia de Saskatchewan. Realmente fue algo sin precedentes. Lo estábamos conversando el otro día que desde 1937 que no se registran temperaturas superiores a los 45 grados. Hay que entender que 2 días atrás tuvimos en un pueblo que se llama Lytton, en la Columbia Británica, una temperatura de 49,6 grados, o sea, 4 décimas de los 50 grados de temperatura. Esto es algo totalmente atípico en Canadá y, por supuesto, ha afectado a muchísimas personas, más que nada un tercio de esas víctimas que son mayores de 70 años. Y como bien vos decías, nosotros no estamos preparados para este calor. Nosotros nos preparamos para inviernos muy largos, Claro. de 8 meses, literalmente. Tenemos temperaturas récord, nosotros tenemos el segundo récord mundial de temperaturas bajas, donde en algunas ciudades puede llegar a alcanzar los 55 grados bajo cero. Claro, claro. Y leía que las casas tampoco, al no tener veranos tan intensos, las casas no están preparadas para veranos. Sí, exactamente. No, no muchas casas tienen aire acondicionado. La parte buena de esto es que como justamente el tipo de construcción que tenemos es muy aislante para el frío, bueno, eso también ayuda un poco a regular la entrada de calor a la vivienda, pero muchas casas viejas, casas de más de 50, 60 años, o edificios de departamentos, no es algo normal. Así que, bueno, la venta de electrodomésticos, de ventiladores, se incrementó en algunos lados. Y gracias a Dios, hoy te puedo estar hablando a esta hora de la mañana, son las 8 de la mañana aquí. Empezamos con una temperatura de 28 grados a esta hora, lo cual te digo que es un respiro, porque estos Claro. últimos días estamos a este mismo horario ya con 31, 32 grados de temperatura. ¿Y los especialistas qué dicen? ¿Por qué este calor tan intenso en Canadá? ¿Por qué este verano histórico están viviendo? ¿Y qué dice el pronóstico del tiempo? ¿Hasta cuándo este calor? Bueno, primero de todo, lo que hablan muchos especialistas, por supuesto, está en boca de todos el tema del calentamiento global, que es lamentablemente es un hecho. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas, varios científicos, varios expertos en temas medioambientales por parte de mi trabajo, y todos concuerdan de que esto es parte de ese efecto. Pero además de esto, hay que entender que esta es una ola de calor que está viniendo desde el sur del Pacífico, de la provincia del estado de Oregon y Washington, está ascendiendo hacia Canadá. Es un efecto climático, quizás a una persona en tu equipo lo puede llegar a explicar mucho mejor de los porqués esta masa se está moviendo para el norte, pero sí lo que te puedo explicar es que cuando estas masas chocan con aire frío que viene del norte, típico de Canadá, ahí es donde tenemos grandes precipitaciones y como habrás visto, en la Columbia Británica ya tenemos 3 focos de incendio y 2 ciudades, las ciudades de Kamloops en el día de ayer, que ha sido 90% evacuada, y antes de ayer la ciudad de Lytton, que fue literalmente arrasada en cuestión de una hora, una ciudad entera. Qué Para que te des una terrible. idea, el fuego, el Claro. peligro de ignición y estas tormentas eléctricas que obviamente son un foco, ¿no? Claro, totalmente. Te corro un poco del tema del clima, que esta semana también fue noticia Canadá con el tema de que encontraron en un internado católico la tumba de 750 niños indígenas y bueno, esto ha generado muchas complicaciones y la gente salió a incendiar iglesias, hay como mucho enojo con la iglesia católica. Sí, lamentablemente es así. La historia de Canadá es muy rica y diversa.
Y parte de esa diversidad es entender que Canadá es uno de los países con mayor cantidad de pueblos originarios, de pueblos indígenas, actualmente, y siempre lo fue así. En total hay más de 1.800 diferentes tribus, divididas básicamente en tres: los Stol, los Inuit, que los Inuit son básicamente los esquimales, y los Matí. Son las tres tribus más grandes, pero hay más de 1.500. Lamentablemente, en la historia de Canadá, cuando fueron la colonización inglesa, francesa, luego la unificación del país, muchas de estas tribus fueron aisladas, como ha pasado también en Latinoamérica, Claro. en otros lugares. Sí, sí, y sí. para tratar de asimilar a las nuevas generaciones de indígenas dentro del sistema occidental, dentro del sistema en su momento europeo, antes de ser americano, estamos hablando de más de 200, 300 años atrás, lo que sucedió es que se crearon estas escuelas que básicamente fueron creadas por el gobierno canadiense, pero administradas por la Iglesia Católica. O sea, una cuestión de una culpa, digamos, compartida. Y lamentablemente en estas escuelas ha habido muchísimos vejámenes. Estas escuelas se cerraron recién en el año 1978, no fue hace tanto tiempo. No. Exactamente, y estas muertes que se han registrado principalmente fueron por enfermedades, por distintos tipos de enfermedades que sufrían los niños indígenas en estas escuelas, pero tampoco hay que descartar el hecho del descuido y ciertos vejámenes que están registrados que se han cometido en estas escuelas. En total, en lo que va de este mes, se encontraron alrededor de 720 tumbas en tres escuelas diferentes, 2 en la provincia de la Columbia Británica y una en la provincia de Alberta, donde te estoy hablando yo. En la primera, más de 250 tumbas sin marcar. Estamos hablando de niños de entre 4 y 16 años. Y esto obviamente ha desatado una ola que realmente es muy comprensible si uno fuese parte de estas primeras naciones, de estos pueblos originarios, cuando después de tantos vejámenes, de tantas situaciones por las cuales los indígenas locales, que en realidad, si lo ponemos a pensar, son los verdaderos dueños Claro, de de esta las tierra, tierras. exactamente, que han tenido que sufrir. Y un dato no menor es que de los años 30 a los años 60, estos chicos eran extraídos en forma forzada de sus familias. De sus familias, no era y era como supuestamente, bueno, vamos a educarlos en las escuelas nuestras, a educarlos a llevarlos al catolicismo, a llevarlos a una educación formal, cuando los chicos estaban educados también desde dentro de sus comunidades, pero los obligaban a ir a estas escuelas como para educarlos, entre comillas, ¿no? Y eran obligados a estudiar en este tipo de escuelas, en donde lamentablemente, como vos decís, había vejámenes, y ahora hay una indignación tremenda por estas tumbas que encontraron de 720 niños. Exactamente, la idea original era, número uno, asimilarlos a la cultura occidental, quebrar su cultura originaria, que eso fue el gran golpe, que aprendieran el idioma y que pudieran aprender distintos tipos de oficios en estas escuelas, aparte de la matemática, la lengua, la historia europea. Se les trataba de enseñar oficios para que trataran de insertarse. Y esto obviamente es un estigma que toda la ciudadanía canadiense lleva, no solamente los pueblos originarios, porque Canadá, a pesar de esta triste historia, es uno de los países, si no el país número 1 en el mundo en cuanto a incentivos, en cuanto a la reinserción hasta el día de hoy de los pueblos originarios dentro de la sociedad. Vos sabés que yo siempre lo tomaba como ejemplo. Acá en Argentina seguimos teniendo problemas todo el tiempo con los pueblos originarios, y hay como hay virulencia y que caen en la grieta, lamentablemente. Y siempre yo tomaba Canadá como ejemplo, como lo supieron manejar bien. Y esto, viste, decís, ¿qué pasó? O sea, se me fue el ejemplo. En realidad se ha tratado de manejar lo mejor posible, pero hay que entender que el hombre moderno, nosotros en el día de hoy, nuestra cultura, nuestras costumbres, las cosas que hemos aprendido, y básicamente una de las cuestiones por las cuales nosotros aprendemos es de los errores, y ciertos errores. Si hablamos un poco de lo que pasó en Latinoamérica, obviamente nosotros distamos muchísimo de ser los primeros colonizadores, que cometieron muchísimos más vejámenes en nuestro continente. Lamentablemente es un proceso de aprendizaje para todos, de asimilación. Obviamente Canadá es
uno de los países líderes mundiales en cuanto a la tolerancia de todo tipo, de Claro. cualquier tipo de diversidad, sexo o religión. Somos un país de inmigrantes, básicamente, así lo somos nosotros. Y bueno, es una parte lamentable de la historia que esta semana terminó con un saldo de alrededor de 12 iglesias, Quemadas. que fueron prendidas a fuego, Claro. vandalizadas. Aparentemente no están realmente 100% identificados, pero serían de algunas organizaciones indígenas que, a ver, por supuesto es algo totalmente condenable, pero Claro, hay que entender pero se su entiende. pasado, su pelea, lo que han pasado y bueno, la Iglesia Católica no ha salido, por lo menos aquí en Canadá, no ha salido a dar ningún tipo de excusa, de explicación, y el gobierno, bueno, la vieja técnica que nosotros conocemos muy bien, que es patear la pelota para el otro Para lado. afuera, ¿verdad? claro, pelota afuera. Facundo García, muchas gracias por este contacto. Ojalá que bajen un poquito las temperaturas en Canadá y vuelva a normalizarse. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.